El texto de hoy se encuentra en Efesios 1, capítulos del 1 al 6. El libro de Efesios, capítulo del 1 al 6. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amado con mayúsculas, se refiere a Jesús. He puesto como título a este mensaje, el proyecto. A veces nosotros nos preocupa mucho lo que Dios está haciendo, digamos, en la comunidad, en nuestro entorno, en otra iglesia. Estamos pendientes de qué proyecto o qué propósito tiene Dios en tal o más cual lugar, y se nos olvida que el principal proyecto de Dios con nosotros somos nosotros mismos. Entonces, cuando yo hablo hoy de el proyecto, me refiero a ti mismo. Me refiero a lo que Dios está haciendo en tu vida. Y quiero hoy, a través de este mensaje, llamar la atención de todo lo que Dios dice en la Escritura que está haciendo en tu vida. Porque tú, querido hermano, querida hermana, eres un proyecto de Dios. Lo más importante a lo que tú debes poner atención no es a qué está Dios haciendo en otro lugar. Eso es importante, pero lo más importante para ti es lo que Dios está haciendo contigo. Dios no vino a salvar cosas. Dios no vino a salvar planes y proyectos. Dios vino a salvar personas. Amén. 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 Muchos de esos planes y muchos de esos propósitos van a quedar aquí en la tierra o van a surtir su efecto momentáneo, pero van a pasar. Sin embargo, el proyecto de Dios con tu vida es eterno. Amén. Amén. El proyecto de Dios con tu vida va a trascender este mundo y las cosas que aquí están ocurriendo o las cosas que aquí van a tener cierto logro, van a tener cierta gloria. Lo más importante es lo que Dios está haciendo en tu vida. Y esto es lo que Pablo está tratando de convenirle a los efesios. Que ellos puedan entender que Dios, por sobre todas las cosas, está obrando en la vida de ellos. Y ese obrar o ese accionar de Dios en tu vida, hermano, no termina. No hay un momento en nuestra vida cristiana en que nosotros podamos decir, sentémonos que ya Dios terminó. No hay un momento en tu vida en que tú puedes decir, bueno, yo tengo cierta edad, me imagino que ya Dios acabó conmigo, ya lo único que me queda a mí es sentarme a esperar la muerte. En todo tiempo, hasta el final, Dios tiene un proyecto con tu vida. Amén. Y va a trascender hasta el último día en esta tierra. Dios va a seguir obrando en ti y después continuará obrando en tu vida. Porque aún en la eternidad, Dios seguirá obrando en cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo quiero hablarte de eso hoy, del proyecto que eres tú como persona. Y tratar de traer aliento, bendiciones a tu vida, proporcionar a ti entusiasmo en medio de estos tiempos depresivos, en estos tiempos monótonos, que podamos descubrir que aún ahora, que aún hoy, que aún a pesar de la etapa esta que nos tocó vivir, Dios sigue obrando en tu vida. Y el proyecto de Dios con tu vida no está parado por falta de materiales. ¿Ok? El proyecto de Dios en tu vida no está detenido por coronavirus. El proyecto de Dios en tu vida continúa en tu casa, en tu aislamiento, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Dios
sigue obrando en tu vida. A mí me gusta, me estaba gustando en estos tiempos traer comparativamente una versión más moderna o más actualizada de la Biblia para que podamos ver un poco mejor este texto de Efesios que acabamos de leer. Y yo se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, vamos a ir haciendo algunos comentarios. Téngalo ahí delante de usted, Efesios 1, del 1 al 6. Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Lo que es verdad para el pueblo santo de Dios en Éfeso es verdad para el pueblo santo de Dios en Miami. Amén. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Miren cómo Dios llama a esa iglesia de Éfeso, y me recuerdo ahora que estamos tratando el tema de las 7 iglesias y hemos visto cómo esta iglesia, que podemos decir una iglesia una super iglesia la llamamos, una super iglesia porque como ustedes ven, hasta el propio Pablo tuvo que ver en su formación. De hecho, Pablo es el fundador de la iglesia de Éfeso. Y sin embargo, con el tiempo surgieron algunas cuestiones con esa iglesia, pero lo que les quiero llamar la atención es, miren cómo en la Escritura esta iglesia juega un papel importante. Esta iglesia es un ejemplo, la iglesia de Éfeso. Es una iglesia maravillosa, pero además una iglesia querida por Dios, que le mandó a Pablo, que le mandó a Apolo, que le mandó a Priscila y Aquila, que le mandó por último al apóstol Juan, le mandó una serie de siervos de Dios. Dios ama a su pueblo y Dios se encarga de mantener su pueblo en cualquier circunstancia, de la misma manera que hoy Dios nos sostiene a nosotros. Dios nos ama a nosotros, la iglesia de Miami, de la misma manera que Dios amó a la iglesia de Éfeso. Pero miren lo que dice, versículo 1. Carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Dice el versículo 2, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y ahora dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea, nuestra unión, nuestra fe con Cristo Jesús nos dio acceso a una serie de bendiciones que dice la Escritura son espirituales. Fíjense, son bendiciones espirituales. ¿Y por qué usted hace énfasis en la cuestión espiritual? Porque eso lo que quiere decir es que hay recursos espirituales de parte de Dios para ayudarnos a nosotros a vivir nuestra vida espiritual. Hay un almacén de recursos espirituales, de bendiciones espirituales de Dios para ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana, que es por demás espiritual. Amén. Amén. Porque lo que nos va a ayudar a nosotros a permanecer, a sobrevivir y a llegar a la meta final como cristianos y como cristianas es la ayuda espiritual que Dios pueda brindarnos y no la material. A veces tenemos eso al revés. Amén. Hay cuestiones espirituales que me salvan o que me perjudican dentro de mí, que solo Dios puede ayudarme con ellas. De hecho, mi permanencia, mi fidelidad como hijo de Jesucristo depende de mi salud espiritual y no material. Yo puedo estar muy bien materialmente y ser una ruina espiritual. Y yo puedo ir a cualquier almacén material y tratar de obtener cosas materiales para mi vida, pero ellas no me van a ayudar a serle fiel al Señor y ellas no me van a ayudar a tramitar toda mi vida cristiana hasta el final. Yo necesito ayuda espiritual. Amén. Amén. En mi lucha contra el pecado, con ninguna cosa material que yo compre, puedo yo impedir que el pecado llegue a mí, más bien lo puedo hacer peor. Las cosas materiales me pueden ayudar no a detener el pecado en mí. Muchas veces las cosas materiales me pueden ayudar a costear el pecado en mí. ¿Me hago entender? Hay gente que cuando tenía menos dinero era más santo que cuando tiene más. Y tú dices, qué raro, ¿qué pasó? Que ahora cuando tiene dinero, tiene la capacidad de usar el dinero que tiene para pagarse el pecado que antes no la tenía. Y como no la tenía,
no tenía la oportunidad de entregarse a él, pero ahora tiene dinero para pagárselo. Entonces yo no puedo resolver mis problemas espirituales, mis luchas espirituales, yo no la puedo resolver con cosas materiales. Yo necesito los recursos del Espíritu Santo, los recursos espirituales que van a fortalecer mi vida, que me van a infundir aliento en un momento de necesidad, que me van a alegrar en un momento de tristeza, que van a usar los recursos de Dios alrededor mío para fortalecerme. Amén. ¿Me hago entender, querido hermano? Amén. Entonces dice el versículo 3, que toda la alabanza, un agradecimiento sea al Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Hay recursos, queridos hermanos, para sostener y prosperar tu vida espiritual. Eso quiere decir que cuando tú te uniste a Cristo, Dios garantizó que toda la materia prima espiritual para que ese proyecto que eres tú, surja, se desarrolle y llegue con éxito al final, están ubicadas para ti. Que si tú quieres crecer en el Evangelio, la materia prima está allí para ti. Amén. Que si tú quieres ser un gran siervo, una gran sierva de Dios, la materia prima espiritual para convertirte a ti en un gran siervo, una gran sierva de Dios está ahí. Amén. Tú puedes ir a Dios y obtener de ese almacén espiritual lo que necesitas para vivir tu vida cristiana. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando a veces cuando dices, yo no crezco espiritualmente, no creces espiritualmente porque no vas a la presencia de Dios en busca de esos materiales espirituales para ser edificados. Yo no tengo poder contra el pecado, a mí tal o más cual pecado, cuando llevo 3 o 4 semanas, de lo más bien, aquello viene otra vez y me tira al piso, porque tú no has buscado en la presencia del Señor el fortalecimiento, el blindaje espiritual, la reconstrucción de esa muralla espiritual para que el pecado no pueda penetrar. Porque vivimos detrás de las bendiciones materiales, pero no buscamos las espirituales. Y te voy a decir, al principio te dije, no estoy hablando de bendiciones materiales, pero estoy hablando de bendiciones espirituales que una vez recibidas sí pueden convertirse en un bienestar material para tu vida. Porque buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y las demás cosas serán añadidas. Amén. Yo te voy a decir algo, hay alguien que sabe de qué tú tienes necesidad. Ese es Dios. Hay alguien que sabe mejor que nada qué es lo que tú necesitas para vivir en este cuerpo que Dios te ha dado y qué es lo que te puede incluso destruir en este cuerpo que Dios te ha dado. Dios lo sabe. Amén. ¿Qué quiero decir? Que para toda crisis espiritual hay de parte de Dios asistencia, ayuda, recursos, abundancia para lograrte a navegar los problemas principales de tu vida espiritual. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Toca la puerta que yo voy a abrir. La abundancia espiritual que tú necesitas. ¿Tú tienes una debilidad en tu vida? ¿Cómo se cura esa debilidad? En este mundo no hay recursos para curar esa debilidad espiritual, pero Dios sí la tiene. Amén. 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 Tú tienes una adicción. En este mundo al final no hay recursos para curar una completa adicción en el alma, y las adicciones tienen son variopintas. Dios tiene los recursos para sanar cualquier adicción. Tienes una carencia en tu carácter, algo que te falta, que te daña, que hace daño a los que están alrededor tuyo. Dios tiene espiritualmente lo necesario para curar, restaurar y edificar esa área,
remodelar tu vida, hacerte un fixer-upper. Esas son esas bendiciones espirituales, los recursos espirituales. Entonces dice el versículo 3, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a sus ojos. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yo puse aquí una pregunta, que a lo mejor es la pregunta tuya también. ¿Qué pretende Dios conmigo? Hablando de un proyecto, ¿no? Así le llamamos a este mensaje. ¿Qué pretende Dios conmigo? Bueno, ahí hay una respuesta. El objetivo de Dios contigo es que seas intachable ante sus ojos. Amén. Dice la versión que ustedes tienen ahí, dice santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y esta explicación más contemporánea dice intachable ante sus ojos. Entonces, y esto es importante para que tú entiendas qué es lo que Dios quiere con tu vida. No es hacerte happy. Hay gente que piensa que el cristianismo es para ser happy. Más interesado en que tú seas happy, está Dios en que tú seas intachable ante sus ojos. O sea que el proyecto de Dios es ir restaurando, reconstruyendo tu vida para que tú vayas recuperando esa imagen de ser santo e intachable ante sus ojos. En otras palabras, porque el único ser modelo, el único ser guía, el único ser inspiración que tenemos para ser intachable y para agradar a Dios, que eso es lo que quiere decir ante sus ojos. Hay gente que se cree que es intachable ante los ojos de fulano, de mengano, de la sociedad. Esa intachabilidad a Dios no le interesa. Tiene su mérito, yo no digo que no. Pero a Dios le interesa que tú seas intachable, que seas santo y sin mancha, de acuerdo a Él. Eso es lo que quiere decir ante sus ojos. Amén. Amén. Dios no está interesado en lo que el mundo dice, lo que es bueno, porque el mundo a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo, y eso lo sabemos. Dios lo que está interesado es que tú seas santo y sin mancha delante de sus ojos. Entonces, para si no te habías enterado a dónde quiere llevarte Dios, qué se trae Dios con tu vida, es la voluntad de Dios, es vuestra santificación, dice otro texto, que os apartéis de inmundicia. Amén. Entonces hay mucha gente que tiene su propio proyecto de Dios para su vida. ¿Escucharon esto? Se lo voy a repetir, a lo mejor no entendiste la ironía. Que hay gente que tiene su propio proyecto de Dios para su vida. Hay gente que tiene una idea de lo que Dios quiere hacer con él. Dios quiere, ya dije ahorita, Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo sea una personalidad, Dios quiere que yo sea un gran esto, Dios quiere que yo sea un gran lo otro. Incluso dentro de la obra de Dios, Dios quiere que yo sea un gran siervo de Dios. Dios quiere que yo sea un pastor de multitudes. Dios quiere que yo sea un evangelista, un misionero. Dios quiere esto y Dios quiere lo otro. Pero lo que Dios quiere en primer lugar es que tú seas intachable ante sus ojos. Amén. De nada sirve un pastor, un evangelista, un misionero con un corazón entenebrecido o con problemas de pecado serios todavía sin resolver en su corazón. Aprendámonos eso. Entonces no es que Dios tiene un plan conmigo que me quiere llevar a tal o más cual alturas, o me quiere llevar a tal o más cual logros personales. De eso se trata muchas veces. El proyecto de Dios con mi vida se trata de logros personales. El proyecto de Dios con tu vida se trata de santificación, de purificación, de una transformación interna, de ruptura con el pecado, de cercanía a Él. Amén. Amén. Entonces, antes de que existiera el mundo, fíjense si esto es serio, para que tú veas que cuando yo te digo que el proyecto de Dios es que seas intachable, que seas intachable ante sus ojos, no es una cosa que a Dios se le ocurrió cuando naciste sobre la marcha, no es un plan que Dios ha introducido en tu vida ahora. No, dice la Escritura, tu versión dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes, ¿para qué?
para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, en tu identidad. Escúchame bien, que esto es importante, querido hermano. En tu identidad, en lo que tú eres como hombre y mujer, está inseparablemente el proyecto de Dios de que tú seas santo y sin mancha o intachable ante sus ojos. Amén. Apréndete eso, porque eso quiere decir que la misma razón de tu existencia no es una cosa separada de eso. Al contrario, la razón de tu existencia es que Dios quiere que tú seas santo y sin mancha. Para allá es donde tú vas. Entonces la respuesta que hice al principio de ¿qué es lo que Dios pretende conmigo? Esa es la respuesta. Tu santificación, tu pureza, conformarte verdaderamente como debe ser un hijo de Dios. Porque no es un hijo de cualquier cosa. No es de la familia tal, ni de los más cual. Es hijo de Dios. Y los hijos de Dios son intachables, son sin mancha porque Dios es santo. Entonces los hijos tienen que tener el ADN del Padre. Si el Padre es santo, los hijos tienen que ser santos. Eso pretende Dios con tu vida. Entonces dice el versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, fíjense que dice Dios decidió. Así empieza el texto en esta versión. Dios decidió de antemano, o sea, ante la fundación del mundo. ¿Qué cosa? Adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Dios decidió, repito, Él decidió, Él tomó esa decisión por ti, antes de la fundación del mundo, que un día Cristo te iba a decir, hola, yo soy Jesús. Dios decidió adoptarte en su familia. Tu identidad fue decidida por Dios. Entonces, yo no sé cuál es la identidad de otra gente. Y hermano, tú puedes vivir, ¿cómo decirte? Tú puedes vivir saboreando, disfrutando esa realidad. Que antes de la fundación del mundo, Dios decidió que tú fueras de Él. Yo creo que estas cosas están reveladas para eso mismo. Porque este mundo se encarga mucho de ponerte down, ¿verdad? De decirte, tú eres feo, tú eres gordo, tú eres flaco, tú eres alto, tú eres bajito, tú eres negro, tú eres blanco. Tú eres pobre, tú eres rico, tú no eres de tal familia, tú no eres de tal país, etcétera, etcétera. Y Dios dice, espérate un momento, y yo decidí ante la fundación del mundo que tú eres mío. Amén. 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 ¿Y qué hay más grande? ¿Qué honor más grande que ese? ¿Qué dignidad más grande que esa? ¿Qué nacionalidad más grande que esa? ¿Qué color más bello que ese, que el de la santidad y el de la pureza? Amén. 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 Entonces el mundo puede ponerte down y decir, tú eres esto, tú eres aquello, tú no llegas, you don't measure up. Pero Dios decidió antes de la fundación del mundo, tú eres mío, tú eres mi hijo, tú eres de mi familia. Cuando tú naciste ya tú traías ese sello en ti. En el misterio todavía no habían cosas reveladas y todavía no era público, pero en mi mente, en la divinidad, ante la fundación del mundo, ya yo había decidido que tu identidad está por siempre y eternamente ligada a mí, dice Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Así eres tú, querido hermano. De manera, dice el versículo 6, dice, fíjense cómo concluye ese versículo 5. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Escucha. Si tú quieres hablar de hijos deseados e hijos rechazados, ¿verdad? A veces yo le digo a mi hija Mae y eso, y a Jessica también, le decimos, tú fuiste querida, o sea, tú fuiste deseada. Tú no fuiste una hija que salió y, ay, Dios mío, ay, nos embarazamos a esta hora, a esta muchacha. Bueno, vamos a tenerlo porque en definitiva somos cristianos, nosotros no abortamos. Pero es una cosa que surgió, ¿verdad? No, nosotros le decimos. Y yo te quiero decir algo, hermano, si en algún
de alguna manera alguien tuvo un hijo así, que en ese momento no fue deseado, pero después se arrepintió, le dio gracias a Dios, y eso ya quedó atrás. No estamos diciendo que hay una especie de maldición con eso, ni nada de eso, sino lo que estoy queriendo decir, el punto que quiero hacer es que tú, de acuerdo a Dios, eres un hijo deseado. Amén. Amén. No eres un hijo rechazado. No fue que Dios dijo, déjame convertir a este, porque si no convierto a este y si no salvo a este, imagínate tú. Pero bueno, vamos a llevármelo para allá. Déjame llevármelo ahí para el reino de los cielos, porque es mejor que lo tenga aquí que no lo que está haciendo ahí en la tierra. No importa, y eso no tiene que ver con lo que has resultado ser. Eso no quiere decir con que si fuiste en un momento rebelde, si en un momento te fuiste lejos de Él, si en un momento te burlaste de Él, si en un momento blasfemaste contra Él, etc. Dios sabía todo el plan que tenía. Y aún en ese tiempo en que parecías muy lejos de Dios, eras un hijo deseado. Y Dios tenía un proyecto contigo que no iba a fallar. De hecho, no ha fallado. Mira, aquí estás. Amén. Y seguirás aquí. Amén. Amén. Entonces, para irme de eso rápido, tú no eres un accidente, eres un propósito de Dios. ¿Escuchaste? Tu salvación no es un accidente, ni siquiera, te voy a decir, la gente que te predicó y te llevó a Jesucristo merece reconocimiento y agradecimiento de parte tuya y tu oración y tu amor. Pero aún esa persona, tú no eres cristiano por decisión de esa persona. Esa persona fue el instrumento de Dios, el canal de Dios. Ya Dios había decidido antes que existiera tú y esa persona y otros más, ya Dios había decidido que tú eras su hijo. Amén. Te había predestinado, es la palabra que usa la versión que tú tienes, antes de la fundación del mundo. Predestinado quiere decir que Dios ya había establecido tu destino. Dios desde el principio decidió tu final, y tu final era con Él. Amén. Amén. Entonces tú no eres un accidente, eres un propósito. De manera que alabamos a Dios, dice Pablo, concluye, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Por eso Pablo dice, concluye Pablo, dice, ¿qué le queda a Pablo? Alabar a Dios. ¿Qué le queda a Pablo? Decir, ¡wow! ¿Qué le queda a Pablo decir? ¿Y yo qué tengo que ver con esto? Pero, wow, yo no merecía esto, pero, wow. No había nada en mí que se pareciera a este Dios santo que ahora dice es mi Padre. Gloria a su nombre por haberme escogido, porque es más, yo no hubiera podido hacer eso por mí mismo jamás. Amén. Gracias a Dios por su proyecto de vida conmigo. Amén. Amén. Alabanza es la comprensión, la admiración y la humildad que produce entender que Dios me haya escogido, vencido mis imposibles, me sostenga en lo peor y me haga una nueva criatura. Escúchame bien, te lo voy a repetir por si se te va esta idea. Pero la alabanza, ¿qué es la alabanza? La alabanza es la comprensión, la admiración y la humildad que produce entender esto. Que Dios me haya escogido, vencido mis imposibles, porque algunas cosas parecían imposibles para que yo me acercara a Dios, ¿verdad? Vencido mis imposibles, me sostenga en lo peor, porque yo he estado veces que ni yo mismo me he podido resistir, y me haga una nueva criatura. Encima de eso, Dios pase por alto todo lo que yo sea, el wretch, el desastre que soy como ser humano, el desastre que he hecho de mi propia vida, el desastre que me ha traído por consecuencia mis propios pecados, y que Dios haya vencido todo eso, me haya escogido para sí, me haya amado, me haya mostrado a Jesucristo y esté produciendo en mí este proyecto que llamamos una nueva criatura, obrando en mí una nueva criatura. Amén. Amén. Miren lo que dice, con esto termino, según estos tres textos que se los voy a dar de carrera. Segunda de Corintios 5, 17, ya lo conocen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y mira aquí el proyecto. He aquí todas son hechas nuevas. Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. Mira, Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén.
el constructor divino, con todos esos materiales espirituales inagotables, está haciendo de ti algo nuevo, algo maravilloso, algo bello, algo que se va pareciendo cada día más y más a Cristo Jesús. Y por último, Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Ese es el proyecto. ¿Me escuchaste, querido hermano? El proyecto es ese. Cristo siendo formado en vosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo siendo formado en vosotros. Ese es el proyecto. Amén. ¿Y qué produce el proyecto? Alabanza, compromiso, entrega, amor. Escuché a alguien diciendo hace poco que el problema del pecador es que ama el pecado. ¿Por qué el pecado es tan fuerte? ¿Por qué el pecado es tan insidioso? ¿Por qué el pecado es tan pegajoso en nuestra vida? La respuesta verdadera es porque lo amamos, nos gusta. We love sin. Pero en Cristo, we replace that love with the greatest love. En Cristo Jesús reemplazamos el amor al pecado por un amor mayor, el amor de Dios, el amor de Cristo. Amén. Amén. Si tú te dejas edificar por Dios en amor al Hijo, en amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en amor a Dios, a la divinidad toda, tu amor o tu apego hacia el pecado va a ir menguando y va a ir desapareciendo, porque la voluntad de Dios es que seáis intachables ante sus ojos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y nos permita hoy meditar en eso y dejarnos y abandonarnos al proyecto de Dios con nosotros. Amén. Amén.